Señor exministro o ministro en la sombra, pero es que aquí vale la No, pena no soy ministro en hablar. la sombra todavía. O sea, Bueno, casi ministro en la sombra, pero aquí hay que ver el asunto en dos perspectivas. Uno, hay que ser francos con los colombianos. A la señora Sandra Forero, como presidenta de Camacol, sí la terminaron sacando o ella terminó renunciando por Sí, las y presiones del gobierno. 12 años Pero por, después. justamente quienes estuvieron en la Junta y quienes hicieron parte de esas conversaciones me confirman que ella sí termina saliendo, anuncia su salida en Claro. octubre y luego termina Y se fue en yéndose diciembre. definitivamente en diciembre, y que sí Claro. fue por cuenta de Y mensajes fue que por daba presión el del gobierno gobierno. a través de Así- la ministra de Vivienda. así como en su momento en el gobierno en el que usted trabajó, señor ministro, aún no en la sombra, les anunciaron 15 minutos después de haber nombrado a una subdirectora de planeación que la iban a desnombrar porque sencillamente había estado vinculada con el gobierno anterior. Pero es que justamente quiero detenerme en eso, señor ministro, aún no en la sombra. La premisa de la que usted parte parece absolutamente antidemocrática. Porque entonces usted dice que se debe gobernar con las personas que piensan como uno y que confían y en las cuales el gobierno confía. Es decir, dentro de su concepto de democracia, ¿no se puede gobernar con alguien que pertenece a una orilla política distinta? ¿No existe la forma de construir confianza en alguien que piense distinto a usted? pues no es mi concepto de democracia. Es lo que los modelos de gobierno y oposición, digamos, se ha ensayado en el mundo, ¿no? Y está a la orden del día. Las coaliciones de gobierno, por ejemplo, para volver al ejemplo de los regímenes parlamentarios, se hacen con los partidos que tienen coincidencias programáticas, con quien logra formar gobierno o con quien es la fuerza mayoritaria en los parlamentos. Y es lógico que así sea, ¿no? Uno no puede gobernar con alguien, digamos, no puede nombrar de ministro o de viceministro, ¿no? A alguien que tenga una opinión contraria, ¿no? En los temas fundamentales de la agenda del gobierno. ¿Cómo vas a nombrar, por ejemplo, de ministro de cualquier rama, digamos, por ejemplo, de ministro de Minas, a alguien que esté en contra del fracking Pero, que está a ver, promoviendo el presidente sí, de la República? pero por ejemplo, la Tienes que señora nombrar Soto, a la alguien, señora tienes que Soto, nombrar. la señora Soto tiene una agenda distinta a la que le interesa al país, al que le interesa a los No, pero es que- señores de la infraestructura. Pero es que la Cámara Colombiana de Infraestructura no es un órgano del gobierno. Es que estamos Un hablando gremio. justamente de trabajar con la gente que se confía o que no se No, confía. Usted fue quien utilizó No, el término. estamos hablando de un gremio, que no es el gobierno. O sea, si tú me Que preguntas cambió su por el equipo del gobierno, que cambió su decisión, que cambió su decisión porque al No, gobierno no le parecía bueno, que la bueno, señora pues, Soto fuera. lo que ustedes han informado es otra cosa. Lo que yo he escuchado en Caracol en todos estos días, ¿no? Es que Sí. hubo una presión y que hubo una solicitud del presidente Abelardo de la Espriella para que no fuera ella. Bueno, no sé si es por su relación de pareja No, con y, el exministro Alejandro sí, Gaviria. esa No es la sé discusión. sí. Esa es la discusión, pero también Eso es lo hay que yo he que... escuchado en la información De acuerdo. mediática, en la información de medios. O sea, ahora, insisto, la Cámara Colombiana de Infraestructura no es un organismo del gobierno. Sí, exministro, sí, pero el punto es que todos los gobiernos hacen lo mismo y que el gobierno de Gustavo Petro también lo hizo y también intentó meter mano en los gremios. Pero le quiero cambiar de tema. Marcelita, Marce, como le dijo en estos días el ministro Lara, Marce, le respondo, yo en mi relación con los gremios tuve una conducta de absoluto respeto sobre la independencia y la autonomía de los gremios con los que me relacioné en el Ministerio No, y del eso Trabajo. está muy bien, pero eso no nos puede dejar olvidar que en el gobierno del cual usted hizo parte también estaban haciendo exactamente lo mismo. Y quiero cambiarle de tema ahora porque esta semana una de las noticias políticas también relevantes tiene que ver con la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral, que ha desatado, o más bien ha vuelto a poner sobre la mesa una división que ya parece definitivamente insostenible en su partido, en la Alianza Verde. Y quiero que nos cuente cuál fue esa conversación que se dio, quién le quedó mal a quién, porque han dicho, entre otras cosas, que el presidente Gustavo Petro, o el expresidente Petro, fue generoso con los verdes y que usted era cuota de Carlos Amaya en ese gobierno como ministro del Trabajo, y al parecer se le olvidó al grupo político del exgobernador Amaya y terminaron votando por el candidato de Cambio Radical. Bueno, Marce, corrijo. Yo no era cuota del gobernador Carlos Amaya, porque el gobernador está en ejercicio de su gobernación
él lidera un sector político en el partido, pero yo llegué al gobierno del presidente Gustavo Petro por dos razones. Una, porque el partido Alianza Verde, desde el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro, se declaró partido de gobierno. Y como partido de gobierno, pues estaba en todo su derecho, y el presidente además podía también hacerlo, invitar al partido y el partido participar del gobierno del presidente. Y llegué en representación del partido y en particular, en segundo lugar, de todos los sectores del partido que en el Congreso acompañaban las iniciativas del presidente Gustavo Petro, no solo del sector del gobernador Carlos Amaya, pues por supuesto que agradezco eternamente el respaldo que me dieron, como también al sector que lidera Ariel Ávila y a los otros sectores, a Santiago Osorio, en fin, a todos los sectores, Inti Asprilla, en fin, todos los sectores del Verde quisieron proponer mi nombre y el presidente tuvo a bien nombrarme como ministro del Trabajo y yo ejercer el ministerio en representación del partido al que pertenezco. Ahora bien, yo particularmente en lo personal, como militante del partido, defendí, así se lo hice saber a dos congresistas de la bancada actual, defendí la idea de que en sana lógica, en coherencia, el partido Alianza Verde, que además estuvo en la Alianza por la Vida acompañando a Iván Cepeda junto con el Pacto Histórico, hiciéramos lo propio para la elección de un tercer magistrado en el Consejo Nacional Electoral, pero desafortunadamente las contradicciones internas en la bancada, que ustedes las conocen muy bien, que las conoce la opinión pública, llevaron a un desenlace desafortunado, y es que unos parlamentarios del Verde terminaron votando por la lista del Movimiento de Salvación Nacional, fíjese usted, semejante contradicción, y otros terminaron eligiendo, ¿no?, a un magistrado del Consejo Nacional Electoral que representa el Clan Char, de Cambio Radical, ¿no? El Clan Char tuvo en su momento al que fuera presidente del Consejo Nacional Electoral en el periodo anterior, al doctor Lord Dewey. Ahora vuelve a tenerlo con el magistrado que acaba de ser elegido con la ayuda, para mi tristeza, de un sector de los verdes. Pero, señor futuro ministro por la vida, ¿cómo se puede ser ministro por la vida, es decir, ministro de la oposición, con un partido cuyo jefe natural se pasó al otro lado? Es decir, el gobernador Amaya claramente está alineado con el actual gobierno. ¿Cómo hace usted, con qué camiseta usted ejerce su ministerio por la vida? Usted siempre haciendo preguntas difíciles, Julio. Mire, hay un sector del partido que está en la oposición claramente. El partido tiene que, en su dirección nacional, el próximo 3 de septiembre, está convocado para ello, decidir cuál es la posición frente al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, si es una decisión de oposición o si es una decisión de independencia, que parece ser que es la propuesta que llevan sectores del partido que no quieren enemistarse públicamente, digamos, y políticamente con el presidente Abelardo de la Espriella. Yo voy a esperar esa decisión de la dirección nacional del partido, y en todo caso, pues el presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda tuvieron la generosa actitud de invitarme a ser parte de este equipo del Gabinete por la Vida, y por supuesto que yo entusiastamente asumí y acepté esta invitación en representación de una opinión política en el Verde que considera que el Verde, por su naturaleza, por su esencia, es como el agua y el aceite respecto al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Ellos son el aceite, nosotros somos el agua. Es absolutamente válida la oposición, y esa figura pues no es nueva en el mundo, y seguramente se va a ensayar en Colombia
y lo que sea control político y ejercicio de contrapoder, además de personas con experiencia, pues seguramente va a resultar muy interesante. Yo lo que tengo dudas es sobre la parte operativa. Ese gabinete por la vida, ¿dónde va a funcionar? ¿Tendrá simplemente expresiones a través de las redes sociales o de estos micrófonos? ¿O tendrá unas oficinas y una infraestructura, pues no burocrática al estilo del ejercicio dentro del aparato estatal de gobierno? ¿Cómo va a ser la operación del futuro gabinete por la vida? Bueno, esos asuntos estamos precisamente definiéndolos con el propio expresidente, con el propio presidente Gustavo Petro y con el propio Iván Cepeda. Estamos definiendo, digamos, los temas, las líneas de acción, las responsabilidades que tendríamos cada uno. Cada uno de los que ejerceríamos como una suerte de ministerio, digamos, alternativo. Tendríamos un equipo técnico, por supuesto, acompañándonos. Vamos a tener sesiones cada 15 días, sesiones que serán públicas o pronunciamientos públicos. Y por supuesto que estos asuntos ya de infraestructura, de operación, hay que resolverlos y los estamos resolviendo y lo resolveremos prontamente en cabeza de quien operativamente ha sido designado para todo este asunto de la organización y la metodología, que es el exministro de Hacienda, el doctor Germán Ávila, con quien tenemos una interlocución permanente todos nosotros.